Comienzo saludando a los hermanos y les digo la frase que el Papa pronunció hoy. La palabra de Dios tiene el poder de expulsar a Satanás. Fíjense qué maravilloso. Lo que nosotros vamos a experimentar hoy, muchos de ustedes por primera vez, es el escrute de la palabra. La hermana me decía, padre, ¿qué es eso del escrute? Bueno, escrutar es escudriñar, profundizar, navegar, meterse dentro. En realidad, el que lo hace es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escruta nuestros corazones, pero cuando nosotros nos ponemos en disposición, como grupo reunido para orar, invocamos al Espíritu Santo como lo hacemos en este momento, para que venga en ayuda de nuestra debilidad. Dice que Jesús se hace presente en medio nuestro, se hace verdaderamente presente porque Él garantiza con su palabra la fuerza de su presencia cada vez que nosotros nos reunimos en su nombre. ¿Estamos reunidos en el nombre de Jesús? Sí. Por lo tanto, Jesús está parado aquí en medio nuestro y le decimos, te bendecimos, te damos gracias, te alabamos, Señor Santo Dios, fuerte, inmortal y glorioso. Gracias por venir a este encuentro. Gracias, Jesús, palabra eterna del Padre. Ven a calmar nuestra mente y nuestros corazones para que en esta tarde podamos aprender a discernir tu palabra mediante la escucha atenta. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros oídos para que podamos penetrar el mensaje de esa palabra que sana, salva y libera. Nosotros no la conocemos, pero vos ya la tenés preparada. Bendito y alabado sea. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo, santo, santo. Bueno, hermanos queridos, entonces les decía que el Señor nos ha traído providencialmente porque sí sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos conviene. Y en el escrute de la palabra nosotros es como que empezamos a preparar la misa del domingo. Fíjense qué bonito esto. Hoy es un día de la semana, pero empezamos ya a preparar la primera parte de la misa que vamos a celebrar el domingo próximo. El escrute consiste en escuchar una palabra, como decimos en la misa, ¿se acuerdan? Una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a escuchar, porque toda la Biblia y todo el Evangelio del próximo domingo es demasiado extenso, demasiado grande, y nosotros somos muy chiquititos para meternos en el corazón y en la mente todo ese mensaje. Basta una palabra tuya para que yo me sane, Jesús. Si uno se acerca con esta humildad, con esta obediencia de fe. Obediencia, atento, significa audire, quiere decir escuchar y hacer. Obediencia es escuchar y hacer. Hacer como escuchás, quiere decir. Entonces va a haber una palabra que tiene que ver con lo que te está pasando. Es una palabra que tiene que ver con tu historia de vida, es una palabra de hoy. Es como el pan nuestro de cada día la palabra. La palabra que te va a sanar este fin de semana es la palabra actual, la palabra de hoy. Lo importante es tener el oído abierto para que nadie te la robe. Ningún ruido te tiene que robar la palabra de Dios. Como suele pasar en la misa, yo aprendí esto, hermanitos. Años en el seminario confesándome porque me distraía en la oración, hasta que descubrí que hasta los ruidos se transforman en oración. Los ruidos de la calle, hoy yo vine caminando plácidamente por acá y los sonidos de los autos que estaban todos apurados por llegar a no sé dónde, en las bocinas yo sentía las voces de los ángeles que alababan y bendecían al Señor. Pero porque eso lo fui aprendiendo, que nada te quita, nada te distrae de la oración si todo vos lo incorporás como oración. Van a ver que se puede. Muy bien. Sí, dice ese sonido que acabo de escuchar. Yo sentí eso. Sí, eso también es higiene mental, porque las personas que estamos afectadas por el estrés, por el mundo y tal, todos los sonidos son negativos y todos los recuerdos son pesimistas. El hombre y la mujer que está en Dios, que está alimentado de la palabra de Dios, tiene el corazón lleno de Dios, le sale Dios hasta por los poros. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Y si nosotros logramos que por los poros nos salga Dios, a todo el que esté alrededor lo vamos a contaminar positivamente de Dios.
¿verdad? Y se van a terminar convirtiendo. Van a ver ustedes que así funciona. Bueno, retomamos el ejercicio del escrutinio. Yo les voy a dar la cita bíblica que ustedes van a escribir en un cuadernito que han traído. Lo primero que se hace es escribirla, la cita bíblica. La escribimos. No la buscamos, sino que la escribimos. La cita bíblica es Marcos 10, 2, 16. Marcos 10, 2, 16. Ahí está. Muy bien. La voy a repetir. Marcos 10, 2, 16. Esa cita bíblica, hermanitos, ustedes la van a poner en un recuadro. En un recuadro que nosotros le llamamos el cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es un cuadro indicativo de mi conversación con Dios. Ahora van a aprender a hacerlo. Recuadran la cita bíblica y de ahí sacan una flechita. Después de esa flecha van a anotar la palabra que está contenida en esta cita bíblica, que es con la que Dios le está queriendo hablar. Van a ver ustedes que esa palabra tiene que ver con el momento presente de sus vidas. Muy bien. Hace rato hablábamos de los ruidos y de las distracciones. En la misa también ocurren y existen. Y puede ser que nos robe, esa distracción nos robe el mensaje, nos robe la palabra. Por eso es tan importante que en este momento nos hayamos reunido a empezar a preparar la misa. Porque nosotros vamos a hacer ahora aquí como la liturgia de la palabra de la misa. Y en la misa, esa liturgia de la palabra ya la vas a escuchar diferente. Ya la vas a escuchar habiéndola escrutado. Por lo tanto, todo lo que te diga el Padre te va a servir como una reafirmación de lo que ahora en comunidad vas a orar, vas a escrutar. Y vas a ver también cómo la vida de los hermanos, el sufrimiento de los hermanos, sirve como palabra de Dios para nosotros. A lo mejor muchos no han tenido todavía esa experiencia de que la vida del otro sea palabra de Dios para mí. A lo mejor para algunos hoy puede ser una primera ocasión. Muy bien, el que la haya encontrado a la cita bíblica, la va a leer, la va a proclamar en voz alta, ¿sí? Un varón y una mujer. A ver, Ernesto, por favor. 10, 2, 16. Ahora, con ese evangelio que acabamos de escuchar, los que ya tienen la palabra, la escriben, después de la flechita inicial, escriben esa palabra, solo la palabra. Y en este momento comienza una oración personal. Y le preguntan a Dios, en silencio, en el interior de su corazón: Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? ¿Por qué me pones esta palabra y no otra? Y de esta manera encontrás una comunicación con el Señor y Él se va a empezar a mostrar, a revelarse, a darte una intuición, a hacerte acordar de alguna cosa de tu vida. Va a aparecer alguna emoción, algo que tiene relación con lo que te está sucediendo. Y ahí el Señor empieza como a darte letra, como quien dice, ¿no? Te empieza a hablar, o escucharlo, unos minutitos. Yo se los voy a controlar a los minutitos en silencio, los voy a dejar un ratito y después los interrumpo para que sepan cómo continuar. Pregúntenle al Señor qué le quiere mostrar con esa palabra, por qué les trae a su memoria esa palabra y no otra. Hasta aquí hemos tenido un momentito personal de oración, simplemente como práctica primera, ¿sí? A continuación lo que vamos a hacer es simplemente pronunciar la palabra con la que el Señor nos quiere hablar a cada uno. Otra vez es un ejercicio de la escucha. ¿Y saben por qué? Porque ustedes van a ver la variedad de las palabras con las que Dios quiere hablarle a este grupo reunido en oración. Incluso aun cuando las palabras sean la misma en una persona o en la otra, como las historias personales son diferentes, ustedes van a ver que el mensaje es distinto. Entonces, escuchamos la variedad
de las palabras, también con los ojos cerrados si les parece, porque es la manera en que nos dejamos penetrar por la palabra y evitamos también las distracciones. Yo les pido simplemente que con solemnidad, con unción, pronunciemos la palabra. Pronunciar la palabra es como ponerle voz a la palabra de Dios, nada menos, ¿sí? Por lo tanto, sin ningún otro aditamento, la pronuncio la palabra. Y los demás las vamos escuchando. Vamos a comenzar por aquí. No esperen que yo le diga seguí vos, porque entonces eso molesta, para que verdaderamente sea una oración de escucha, ¿sí? Empezamos. En este momento comienza lo que se llama el discernimiento comunitario. Van a ver qué hermoso que es este momento. La consigna es la siguiente. Nosotros vamos a escuchar a los hermanos que básicamente en un minuto me van a contar y le van a contar a la comunidad: a mí la palabra fue tal cosa y el Señor me mostró esta situación de mi vida, me hizo acordar tal cosa. Lo van a compartir al resumen de la oración personal en un minuto. Nosotros, que vamos a estar intercediendo por lo que el hermano habla, nosotros estamos escuchando y estamos orando con el oído. El escrute es oración del oído. Entonces vamos a estar escuchando al hermano y el Espíritu Santo te va a hacer saber qué es lo que Dios le quiere decir al hermano. Esta es una cosa que me gusta repetirlo siempre que enseño por primera vez el escrute. En la calle pregunta el que no sabe, en el escrute pregunta el que sabe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo no sé dónde queda la estación de Retiro, allá afuera en la avenida, pregunto, ¿verdad? Porque no sé. Pregunto porque no sé. En cambio aquí en el escrute, pregunta aquel a quien el Espíritu le da la sabiduría, eso, de saber qué le está queriendo decir a ese hermano. Y vos te constituyes en una ayuda para el hermano, para que a través de una pregunta tuya, fíjate que digo una pregunta, no una enseñanza, no una catequesis, no un consejo, no un testimonio, una pregunta. La sabiduría que te viene del Espíritu vos la tenés que transformar en pregunta. Esta es la clave del escrute. Y esto es lo más difícil de hacer. Por eso yo te decía hace rato a vos, en el escrute hay dos tipos de preguntas. Las curiosas, que son las que yo hago para saber yo. Eso es curioso. Y las existenciales son las que yo hago para que sepa el hermano. La pregunta te la hago a vos para que vos reflexiones, no para que yo sepa. Muy diferente de nuestras comunicaciones cotidianas. Nosotros estamos muy acostumbrados a preguntar porque queremos saber del otro. Hay programas de televisión hechos para eso, ¿no? Para meterse en la vida del otro. Estamos muy mal acostumbrados a ese tipo de preguntas. Y eso también marca nuestras comunicaciones interpersonales. También las de WhatsApp, las escritas, las de audio. Y eso crea bastante tensión y malos entendidos. En el escrute, aprendiendo a orar con la palabra, ustedes van a aprender a comunicarse entre ustedes. Lo he visto, por ejemplo, en parejas, que estaba roto el diálogo y con el escrute empezaron a aprender a hablar de lo que hay que hablar y no mezclar todos los temas, por ejemplo. Bueno, de eso podríamos dar muchos ejemplos, pero no es el momento, ¿no? Básicamente te invito entonces ahora que digas: bueno, mi palabra fue tal cosa y el Señor me mostró tal otra. Los que escuchemos vamos a escuchar con intercesión, porque este es un momento de sanación en el grupo y es un momento de liberación también, si Dios lo permite. Por supuesto que en la medida que vayan creciendo en el ritmo de lo que significa escrutar, esto va a ser como más fluido y se van a dar cuenta cómo actúa el Espíritu, ¿no? Bien, vamos a escuchar a algunos de ustedes que tengan algo que contarnos y vamos a aprender a hacer las preguntas. Yo estoy aquí para enseñarles eso.